Bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración, al compartir de esta palabra de Dios en este día. Vamos a hablar del Espíritu. Vamos a ver si conocemos o no conocemos, según la palabra de Dios, al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay gente que conoce al Espíritu Santo, como hay gente que no conoce al Espíritu Santo. Vamos a verlo. Vamos a comenzar con una cita bíblica, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 2. Vamos a darnos cuenta cómo la palabra de Dios nos va a indicar que hay mucha gente que no conoce al Espíritu Santo. Y como no conocen al Espíritu Santo, se dejan llevar por cualquier espíritu. Y entonces todo lo que sucede, dicen, es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo me reveló, el Espíritu Santo llegó a mi casa, el Espíritu... No, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 2. Y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? ¿Cuál es la pregunta? ¿Que se recibieron a quién? Escuchen. Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se recibía el Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído decir eso. ¿Cuántos católicos viven así? ¿Cuántos católicos no saben que cuando fueron bautizados recibieron el Espíritu? ¿Y por qué no lo saben? Respuesta sencilla: porque el papá y la mamá no le han enseñado a sus hijos que cuando fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Es decir, que el día del bautismo recibieron la fuerza del Espíritu Santo. Por eso es que hay muchos católicos que andan trastabillando en la fe. Muchos católicos que andan, eso sí, llevados, ¿no? Que un día están aquí, otro día están allá, unos no saben en qué palo ahorcarse. Así de sencillo. Porque no tienen claridad en la fe y porque no conocen al Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué no lo conocen? Porque no saben que son templos del Espíritu. ¿Ustedes sabían que son templos del Espíritu Santo? Algunos sí, otros no. Hay que estar claro. Yo ni sé qué significa ser templo del Espíritu Santo. ¿Cómo se come eso? Pues vamos a ver 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Vamos a escuchar, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, cómo somos templo del Espíritu Santo y cómo debemos nosotros actuar. Fíjense, primera cosa, para dejar actuar al Espíritu Santo en nuestra vida, ¿qué debemos hacer? Ya fuimos bautizados. Ya tenemos el Espíritu Santo. Para dejarlo actuar en nuestra vida, ¿qué debemos hacer? Conocerlo. Si usted lo conoce, lo deja actuar. Si usted no lo conoce, no lo deja actuar. ¿Sí? Hay que conocerlo. Porque usted ama lo que conoce. O usted ama algo que no conoce. A ver, ¿usted ama a su esposa o a su esposo? Porque lo conoce. Si no lo conociera, no lo amara. Así es en la vida cristiana. Para que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida, ¿qué debemos hacer? Conocerlo. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo de quién? Ay, pero como dicen algunos, es que yo con mi cuerpo hago lo que a mí me dé la gana. Y aprueban leyes como el aborto. Y dicen las mujeres, es que yo soy dueña de mi cuerpo y si yo quiero abortar, aborto. No. No sabe esa mujer que ella es templo de quién? Espíritu Santo. Entonces no conoce a Dios, no conoce al Espíritu Santo. Una persona que conozca al Espíritu Santo sabe que su cuerpo es templo, es decir,
que en su cuerpo reside el Espíritu Santo. Sigan. Que han recibido de Dios. ¿De quién lo han recibido? El Espíritu de Dios. Lo han recibido. Por eso una persona que vaya en contra de la dignidad del hombre, que vaya en contra de la dignidad del ser humano, que apruebe leyes de aborto, que apruebe leyes de eutanasia, que apruebe cosas que van en contra de la moral del hombre, esa persona no conoce y no tiene al Espíritu Santo. Así de sencillo. Y que está en ustedes. Por tanto, si no lo conocen, ¿está o no está el Espíritu Santo en sus vidas? ¿Sí o no? No. Si no conocen al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no está en su vida. Porque una mujer que está embarazada y conoce al Espíritu Santo, conoce y sabe que es templo de Dios, que la vida viene de Dios, ¿sería capaz de abortar? ¿Sería capaz de llevar a sus padres en la vejez para que le apliquen la eutanasia? No. Pero fíjense cómo el sistema está lejos de Dios. Y vamos a probar pan y circo para el pueblo, como decían los antiguos romanos. Démosle pan y circo al pueblo, que disfruten, ¿sí? Y hagan lo que les dé la gana. Así viven muchos católicos. Esos son los mismos. Eso, el ir a la iglesia católica, ir a la iglesia evangélica protestante, eso es lo mismo, porque estamos alabando al mismo Dios. Negativo procedimiento. No es el mismo Dios. Y ya lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a la gente se le olvida que somos templo del Espíritu Santo. ¿Y por qué se le olvida? Porque hoy en día quieren aprobar, por ejemplo, el matrimonio igualitario. ¿Sí? Como dice aquella canción, los nenes con los nenes, las nenas con las... Eso lo quieren aprobar hoy. O dígame si no es verdad. Es más, léame el versículo 18. El 18 de esta de 1 Corintios. Escuche, léalo suavemente. Hagan silencio para que usted vea. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Vuélvelo a repetir. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Huyan de las relaciones, ¿qué? Sexuales que están. ¿Y cuáles son esas que están prohibidas? Hombre con hombre, mujer con mujer. No, pero hoy en día no. Ay, eso es lo más normal. Y la gente lo ve normal. Y la gente lo aplaude. Y la gente dice, ay, es que ellos se aman. Es amor puro. ¿Eso viene de Dios? ¿Tienen al Espíritu Santo? No. No. ¿Qué dice la palabra de Dios? Huyan, corran, aléjense de esas cosas, porque eso no viene de Dios. Vuélvaselo a repetir. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Huyan de esas cosas prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo, pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo. Y si peca contra su cuerpo, y su cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿peca contra quién? 2 más 2, 4. Blanco y en botella, leche. Más claro que el agua, no puede haber. ¿Sí? Entonces la aplauden. Ay, sí, vamos a aplaudirlo. No, es porque esa gente todavía no conoce ¿a quién? A Dios, al Espíritu Santo. Pero le vamos a echar la culpa a ellos. No, le echamos la culpa al papá y a la mamá, que sin vergüenza no le enseñó a su hijo que era bautizado, que tiene el poder de Dios, que su templo es templo del Espíritu Santo, que su vida no le pertenece, que le pertenece ¿a quién? A Dios. Y debe hacer las cosas para agradar ¿a quién? A Dios, porque si hace lo contrario, ¿va a agradar a quién? Al diablo. Y automáticamente, si agrada al diablo, se va a condenar. ¿Es Dios el que le condena? No, Dios le está diciendo cómo hacer las cosas. Lo que pasa es que hoy en día muchos padres y madres de familia dejan que sus hijos hagan lo que a ellos les venga en gana.
que los llevan a misa, por ejemplo. Uno entiende un niño que tiene 1 añito, 2 añitos y bueno, sale y camina y todo. Un niño que ya tenga 4, 5, 6 años y que esté revoloteando en la iglesia, ¿eso es culpa de quién? Agárrelo por la patilla de la oreja y lo sienta y le pega un pellizcazo debajo del sobaco, de esos que duelen, y lo enseña. Ay, es que yo no quiero que el niño pase por lo que yo pasé. Es que yo no quiero que el niño trabaje como yo trabajo. Por eso tenemos la sociedad que tenemos. Por eso terminan en relaciones prohibidas. Porque los padres y madres de familia dejamos que nuestros hijos hagan lo que a ellos les dé la gana. Por tanto, usted no le está enseñando a su hijo que es templo del Espíritu Santo. No se lo está enseñando. Ahora bien, fíjense lo que nos dice San Juan, capítulo 14, versículo 16. Vamos a prestar atención a lo que nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 16. Escuchen. Y yo rogaré al Padre. Jesús, ¿quién está rogando? ¿Quién está rogando? ¿Quién está orando? ¿Quién le está pidiendo al Padre? Jesús le está rogando al Padre. Jesús es una persona, el Padre es otra persona. Y les dará otro protector. Y le dará otro. Ese protector tiene nombre, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo. Que permanecerá siempre con ustedes. Permanecerá siempre ¿con quién? Con nosotros, pero muchos no nos hemos dado cuenta de eso. Muchos no hemos hecho uso del Espíritu Santo. En estos días alguien me dijo: Padre, ¿cómo que tenemos que usar el Espíritu Santo? ¿Acaso eso es una cosa? No, es algo que usted tiene dentro de usted. Y si usted no lo utiliza, no puede hacer nada. Si usted necesita una llave para soltar el caucho del carro, tiene la llave. Si la utiliza, cambia el caucho. Si no la utiliza, ¿va a cambiar el caucho? No, tiene que hacer uso de eso. Usted tiene el Espíritu Santo. ¿Cuánto no hacen uso de ese Espíritu Santo? ¿Cuánto no le piden fuerza al Espíritu Santo para salir muchas veces de la miseria, del pecado donde muchos vivimos? No, es que nos gusta estar allá, ¿sí? Muchas veces somos como los puercos. Usted los baña y los suelta y al barro de una vez. Sí, literal. Muchos somos así, ¿sí? Nos gusta vivir en eso. No hacemos uso del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, vuelvo a repetir, ¿quién es? Y les dará otro protector. El Espíritu Santo es un protector. Que permanecerá siempre con ustedes. Él permanecerá ¿con quién? Está a nuestro lado, está con nosotros. Pero ¿cuántos no quieren hacer uso de ese Espíritu Santo? Y el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. A ver, vuélvalo a repetir. ¿El Espíritu? De verdad. ¿Cómo llama el Espíritu? El Espíritu de verdad. ¿Saben por qué la palabra de Dios habla del Espíritu de la verdad? Porque también está el Espíritu de la mentira. Sigamos. A quien el mundo no puede recibir. El Espíritu de la verdad. El mundo, los que viven en el mundo, los que viven diciendo yo no necesito de Dios, los que viven diciendo ¿para qué yo voy a la iglesia? ¿Para qué me voy a dar golpe de pecho? ¿Para qué voy a hacer el rezo del Santo Rosario? ¿Para qué voy a ir a misa? El mundo no lo conoces, miren. Porque no lo ve ni lo conoce. Porque no lo ven y no lo conocen. Pero es que el Espíritu Santo no tiene usted que verlo, tiene que sentirlo. Y ahorita lo vamos a ver como Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1, todavía no, nos va a decir cómo nosotros sentimos la fuerza del Espíritu Santo. Porque si no tendríamos una fe como la de Tomás. ¿Qué le dijo Tomás a los apóstoles? Yo de creer que Jesús resucitó, si yo no meto mi dedo en sus manos y su mano en su costado, mi mano en su costado, yo no creo. Y Jesús se le apareció
Y le dijo, venga para acá, pollo, meta su dedo aquí, meta su mano aquí. No seas sé creyente. Y dichosos aquellos que creen en mí sin haberme visto. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Vuélvalo a leer. El espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. El mundo no lo puede recibir. ¿Por qué? Porque no lo ve ni lo conoce. Porque no lo ve. Porque no lo ven. Aparte de eso, ni lo conoce. No lo conocen. ¿Cuántos católicos no conocemos al Espíritu Santo? ¿Cuántos católicos no conocemos al Espíritu Santo? Porque si conociéramos al Espíritu Santo, tendríamos que caminar siempre por la verdad de ¿quién? De Dios. Pero algunos no quieren caminar por la verdad de Dios. Algunos quieren tener su catolicismo como ellos quieran. Es que yo voy a misa cuando yo quiero. Es que yo rezo cuando yo quiero. Porque ahorita no tengo tiempo, padre. Estoy regando plátanos. Ya está lloviendo bastante. Entonces tengo que estar pendiente para sacar el agua porque si no me inunda el plátano. No, porque para Dios siempre hay una excusa. Y esa regada de plátano y esa secada del agua del plátano se hace el domingo a las 3 de la tarde. El resto de la semana no. Se hace solo el domingo a las 3 de la tarde. ¿Sí? Porque para salado yo, padre. ¿Sí? Para salado, estoy como la mujer de Lot. ¿Sí? Yo casi que soy igual que la mujer de Lot, salado, porque volteó y se convirtió en una estatua de sal. Así estoy yo. Si no voy el domingo a las 3 de la tarde, llueve. Y si no voy el domingo a las 3 de la tarde, se me inunda el plátano. No. Eso es que usted le está dando cabida al Espíritu de Dios o al Espíritu del diablo. Del diablo. Y seamos claros. Seamos claros. Y el Señor lo dice, 7 días a la semana, 6 trabajarás y el último descansarás. ¿Será día dedicado a quién? Al Señor. Día dedicado al Señor. ¿Y cómo hemos cambiado? Si cambiamos una ley, ahora no vamos a cambiar los preceptos y la moral que Dios tiene para nosotros. De que Dios dijo, el hombre abandonará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Hoy no, hoy en día, como dice la palabra de Dios, se dejan llevar por relaciones prohibidas. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y que el niño crezca sin definirse. Por eso es que no conocen al Espíritu Santo. Por eso hoy en día los niños, los jóvenes no tienen temor de Dios. Por eso hoy en día para un joven es mejor irse a una fiesta, a una rumba, que ir a la Santa Misa. ¿Por qué? Porque el papá no le enseña eso. Porque el papá no le enseña que primero, por encima de todo, está la Eucaristía. No conocen a Dios. Y fíjense lo que dice, vuélvaselo a repetir. A quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. No lo ven, no lo conocen. Al Espíritu de la verdad. Porque el Espíritu Santo se llama el Espíritu de la verdad. Ese es el nombre propio del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Verdad que muchos no conocemos. Fíjense lo que nos dice Juan 15, 26, ahí mismo. San Juan capítulo 15, versículo 26. Mire lo que nos dice. Cuando venga el protector. ¿Se acuerda ahorita? El protector. Vamos a ver quién es el protector. Que les enviaré desde el Padre. Yo rogaré al Padre para que mande un protector. Por ser Él el Espíritu de verdad. ¿Cómo se llama? El Espíritu de la verdad. Y fíjense lo que nos dice San Juan capítulo 16, versículo 13. San Juan 16, 13, ahí mismo. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad. ¿Y cuando venga quién? El Espíritu de la verdad. Los guiará en todos los caminos de la verdad. Los va a guiar en el camino de la. Pero si algunos no se han dado cuenta que son templos del Espíritu Santo. Se dejan guiar entonces por el espíritu de la mentira. Porque dice la palabra de Dios que el diablo es el padre de toda mentira. San Juan capítulo 8. Vamos a ubicar. San Juan capítulo 8, versículo 40. Escuche lo que nos dice la palabra de Dios. Preste atención.
Porque algunos no se dejan llevar por el espíritu de la verdad, porque es más placentero el espíritu de la mentira. Escuchen. Pero viene alguien que les dice la verdad. Viene alguien que les dice la verdad y mire lo que hacen con él. La verdad que he aprendido de Dios y ustedes quieren matarme. Viene alguien que les dice la verdad con la palabra de Dios. ¿Y qué dice el Señor? ¿Ustedes quieren? Ese cura, lo que pasa es que ese cura es homofóbico. Ese cura nos odia. Ese cura, yo, odia a Jesús. Porque aquí no estoy hablando yo. ¿Está hablando quién? Jesús. Y los apóstoles, porque lo que dijeron, cuidado, huyan de las relaciones prohibidas, fueron los apóstoles, que se dieron cuenta que somos templo del Espíritu Santo. Y eso es lo que hoy le falta al mundo. Por eso tenemos la sociedad que tenemos. Por eso la gente hoy vive como vive, que parecen perros y gatos, hacen las cosas contrarias al querer de Dios, porque no se han dado cuenta que tienen el espíritu de la verdad. Y cuando viene alguien y les habla de la verdad, entonces queremos matarlo, queremos atacarlo, queremos sacarlo, queremos correrlo, porque no nos sirve. Y como no nos sirve y no nos gusta, vamos a matarlo. Así hicieron con Jesús y terminó ¿dónde? Crucificado. Porque les decía la verdad a la gente en la cara. Así de sencillo. Miren, siga diciendo. Esta no es la manera de actuar de Abraham. Abraham, nuestro padre de la fe, actuaba así. No. Ustedes actúan como hizo su padre. Los judíos le dijeron: nosotros no somos hijos ilegítimos, no tenemos más que un solo padre, Dios. Jesús les replicó: si Dios fuera su padre, ustedes me amarían a mí. Si Dios fuera nuestro padre, ¿amaríamos la verdad o la mentira? Duela, al que le duela. Ahí es la pregunta que viene muchas veces: ¿será que yo soy un verdadero cristiano? ¿Será que yo soy un verdadero católico convencido del amor, de la misericordia de Dios? Porque, ay, sí, es que yo me metí a evangélico porque allá hablan muy bonito de Dios. Sí, es que de Dios hay que hablar bonito, pero de Dios hay que hablar la verdad. No hablar las mentiras, no decir mentiras en nombre de, hay que decir la verdad. Y una de las verdades que Dios nos dice a través de su palabra es que están prohibidas las relaciones entre hombre con hombre, entre mujer con mujer. Eso no es de Dios. Eso viene del diablo. ¿Cuál es la otra verdad? Que hoy en día tenemos la sociedad que tenemos porque los padres no educamos cristianamente a nuestros hijos. Y no hablo del padre del cura, no, del papá y de la mamá. Ay, dígame en estos días, cuando hubieron unas comuniones, no sé si esta o las anteriores, llegó una señora y me dijo: padre, es que ese día que usted va a confesar a los niños, mi hijo tiene un partido de fútbol importantísimo. Yo le dije: usted verá qué más importante para usted, si el fútbol o que su hijo reciba el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y usted cree que qué pasó? No, se fue para el fútbol. Porque dijo que la comunión la podía hacer cuando quiera. Después, más adelante, él verá si hace la primera comunión. ¿Sí? ¿Y qué pasa muchas veces en esas instituciones del fútbol? Y no es por criticarlas, ¿no? Pero entonces terminan, por ejemplo, en el fútbol femenino, terminan las mujeres, el 80% lesbianas. ¿Por qué es que es más importante eso? No es que esté mal el juego del fútbol, no, sí, claro que sí, practicar un deporte está muy bien, perfecto, pero ¿cuál es el problema? Que muchos van allá y no están educados en la fe cristiana, no conocen a Dios, no saben que son templos del Espíritu Santo y no saben que esas relaciones están prohibidas. ¿Por quién? Por Dios. Y por tanto, si están prohibidas por Dios, no se salvan, se condenan. Y hay que hablarlo claro.
Y así como pasa ahí, pasa en cualquier institución del mundo, sea la que sea. Cuando no estamos educados cristianamente como verdaderos hijos de Dios, terminamos nosotros ofendiendo al Espíritu Santo, porque somos templo del Espíritu Santo. Sigan. Porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia. Fíjense, Jesús no viene por iniciativa propia, Él viene porque lo mandó ¿quién? El Padre. Por eso cuando se hace el bautismo, se hace en el nombre del Padre, porque Jesús vino en el nombre del Padre. Así de fácil. Sino que Él mismo me ha enviado. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden recoger mi mensaje? Ustedes tienen por padre al diablo. Que el que no entienda el mensaje, que no entienda el lenguaje de Dios, que no entienda la verdad de Dios, ¿a quién tiene por padre? Ese es su papá. Y quieren realizar los malos deseos de su padre. ¿Quién está en contra del matrimonio legal, legítimo, como lo instituyó Dios entre el hombre y la mujer? ¿Quién está en contra de eso? Y no lo dije yo, lo dice la palabra de Dios. El padre de esa gente, ¿quién es? El diablo, don Satanás. Ha sido un asesino. Ha matado las familias, está matando nuestros jóvenes, está matando nuestra sociedad. Es un asesino. Está matando, está tratando de matar la fe cristiana en la vida de las familias. Ha quitado a los Cristos, a los crucifijos de las instituciones. Ha eliminado la educación religiosa de la parte educativa, de las escuelas, de las instituciones, de los liceos, donde antiguamente prevalecía por encima de todo la formación cristiana. Hoy en día el diablo ha matado todo eso porque quiere matar la sociedad, porque él es un asesino, porque él es un mentiroso y quiere que ustedes y yo caminemos por esa mentira, la mentira del diablo. ¿Y cuántos aplaudimos eso? ¿Cuántos aplauden de que se apruebe el matrimonio igualitario? ¿Cuántos aplauden de que en los colegios, en los liceos y en la escuela se dé educación religiosa? ¿Cuántos aplauden de que se trate de eliminar la religión católica, como está pasando en Nicaragua? Allá está don presidente, don Satanás, ¿sí? Metiendo preso a los obispos, cerrando iglesias, sacando a las pobres monjas de la caridad. ¿Eso viene de Dios? ¿Qué mal le hace una monja de caridad a la gente? Nada, le hace bien. Pero como al diablo eso no le gusta y hay gente tonta que aplaude estos sistemas. Y duele el que le duele y guste el que le guste. Pero la verdad de Dios hay que decirla, ¿sí? La verdad de Dios hay que decirla. Empobreciendo todo un país a nivel espiritual. Pero gracias a Dios que Dios da santos sacerdotes, santos obispos, santos discípulos, que aquel obispo le dijo: yo de mi país no me voy. Y si me tienen que matar, mátenme. Pero yo aquí me quedo defendiendo la verdad de Dios. Y porque el obispo está claro que ese man no va a ser eterno, cuando mucho le quedarán por ahí unos 4 años de vida, ¿sí? Y se volverá mortadelo. 2 más 2, 4, sigamos. Ha sido un asesino desde el principio. ¿Ha sido un asesino desde cuándo? Desde el principio, cuando el hombre y la mujer vivían felices en el paraíso. Llegó el diablo, metió la envidia y le dijo al hombre y a la mujer: ¿quieren ser como Dios? Sí, pues hagan lo que les dé la gana. ¿Sí? Coman de ese árbol prohibido, hagan lo que ustedes quieran, serán como Dios. Claro, el hombre cegado, la mujer cegada por la avaricia de querer ser como Dios, no le importa en el abismo que vaya a caer, se lanza, ¿sí? Y después cuando va cayendo es que ahí sí dice: ay, Dios mío, ayúdame.
Ay, si yo le hubiese hecho caso al Señor. ¿Ya para qué? Si Dios le habló, si Dios le dijo, pero nuestro padre o el padre de muchos no era Dios, era el diablo, el don Satanás, el padre de la mentira. Escuchen. Porque la verdad no está en él. ¿La verdad está en él? No. Y no se ha mantenido en la verdad. Y no se mantiene en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira. Lo que se le ocurra. Eso, sálganse de la iglesia católica, vaya, métanse en evangélicos, vaya, que allá se sienten bien, aleluya, gloria a Dios. Porque esa gente lo que se les ocurra decir viene de Dios. Eso viene del Señor. Es que Dios me reveló, es que Dios me dijo, bobo. Porque es la palabra que yo utilizo para esa gente, ¿sí? Es que Dios, utilizan el nombre de Dios, porque no conocemos a Dios, porque no conocemos al Espíritu Santo. Muy bonito hablar del Espíritu Santo, los 7 dones del Espíritu Santo, Señor, manda el don de sabiduría, de entendimiento, pero ¿y si nosotros no somos capaces de ponerlo en práctica, para qué se lo pide? Si usted no es capaz de dejar que el Espíritu Santo actúe en su vida, ¿para qué le pide los dones? No le haga perder el tiempo al Espíritu Santo. Hay que poner en práctica la palabra de Dios. No dejemos que el padre de toda mentira, que se llama el diablo, se adueñe de nosotros, de sus familias, de sus hijos, del futuro de su familia. Y tenemos que hacer un análisis de nuestra vida y preguntarnos cómo hemos actuado nosotros. ¿Cómo lo hemos hecho como padre y madre de familia? Y los curas hemos caído en ese grave pecado porque no le hemos enseñado a la gente cómo se conoce al Espíritu Santo. Y yo, para quitarme ese pecado encima, por eso yo en cada Eucaristía les hablo con la palabra de Dios, ¿sí? Así me eché 3 horas. Total, para una fiesta duran ustedes 5, 6, 7, 8 horas toda la noche. Algunos duran hasta 8 días, ¿sí? Yo con 3 horas es más que suficiente. Sigan. Porque es un mentiroso y... ¿Es un qué? El diablo. Y padre de toda mentira. El diablo es un mentiroso y padre de toda mentira. Es que la iglesia que yo fundé, Jesús solo, esa es la iglesia de Dios. No sea mentiroso, y católico no sea tonto. Porque la iglesia que Cristo fundó tiene más de 2000 años. Fundada en la persona de Pedro. Los Jesús solo pentecostales fueron fundados por Carlos Parán en el año 1905 en Pensilvania, Estados Unidos, hijo. Si usted no lo sabía, sépalo. ¿Y acaso Jesús dijo en su palabra que después de 1900 años iba a fundar otra iglesia? No. Jesús lo que le dijo a Pedro fue: tranquilo, Pedro, que los poderes del infierno no podrán contra ella. ¿Cuántas sectas hay en el mundo? Más de 70,000 sectas. Y todas atacan a la iglesia católica. Ahí están los sistemas. Aplaudiéndole a todas las sectas protestantes evangélicas que hay en Nicaragua. Y aquí no estamos lejos. Aquí no estamos lejos, ¿sí? Con la iglesia católica no queremos nada. ¿Por qué? Porque la iglesia católica le habla con la verdad. Le habla con la verdad. Le habla con la verdad. Pero entonces, si nosotros no conocemos al Espíritu Santo, ¿cómo lo vamos a dejar actuar en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida? Conociendo la verdad. Y la verdad de Dios, tercera carta de San Juan, versículo 15, nos dice a nosotros cómo se siente contento Dios cuando usted camina en la verdad de Dios. Es que vamos a ser ahora santo, puro, inmaculado. Ojalá, pero no lo somos. Porque 1 San Juan capítulo 1 versículo 8 lo dice claramente: el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Todos somos pecadores, pero a Dios le gusta que usted y yo caminemos en la verdad, que conozcamos la verdad, que andemos en esa verdad de Dios, en lo que Dios ha enseñado. Fíjense. Grande ha sido mi alegría al oír alabar tu verdad a los hermanos que llegaron, puesto que vives en la verdad. Nada me causa mayor alegría que el saber que mis hijos viven en la verdad. Nada le causa mayor alegría a Dios
saber que sus hijos viven ¿en qué cosa? Ustedes sabían que hace unos días atrás en Guadalajara iba un sacerdote en un centro comercial con 20 personas y lo sacaron del centro comercial. Iba vestido de cura con sotana y lo sacaron del centro comercial con la gente. Porque la gente no quiere vivir en la verdad de Dios, quiere vivir en la mentira ¿de quién? Del diablo. Ahora, ¿cómo nosotros sentimos al Espíritu Santo? ¿Cómo lo vemos? No lo vas a ver, pero sí lo vas a sentir. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 2. De repente vino del cielo un ruido. ¿Vino de dónde? Del cielo. ¿Qué cosa? Un ruido. Como el de una violenta ráfaga de viento. Como una violenta ráfaga. ¿De qué cosa? No lo va a ver, pero viene como el viento. ¿Usted ve el viento? No. ¿Usted siente el viento? Sí. ¿Usted necesita del viento? Sí. Igual es el Espíritu Santo. Usted no lo puede ver, pero lo puede sentir. Lo necesita para vivir cristianamente, para tratar de hacer las cosas para agradar a Dios. Mire, si usted no le puede dar educación, ¿cómo se pudiera llamar ese tipo de educación? Normal, para su hijo, que aprenda a leer, escribir y todo lo demás, déle aunque sea educación religiosa. Enséñelo a tener temor de Dios. Enséñelo a amar a Dios. Enséñelo a buscar a Dios. Enséñele que Él es templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo habita en él. Enséñele según la palabra de Dios. Mire, padre y madre de familia, ustedes hoy tienen que enseñarles a sus hijos que las relaciones prohibidas están en contra del querer de Dios. Ustedes tienen que enseñarle a sus hijos que esas relaciones entre hombres, entre mujeres, está prohibida por Dios. Hoy en día eso los padres no se lo enseñan a sus hijos. ¿Por qué no se los enseñan a sus hijos? Porque le tienen miedo a la gente, porque los critica, a la sociedad porque los juzga. Pero acuérdese algo, no son hijos de los demás, no son hijos de la sociedad, son sus hijos. Enséñelos bien. Enséñele a sus hijos, al varón a ser varón, a la mujercita a ser mujer. Enséñele eso. Enséñenle a ser buenos hombres, hombres de bien, que amen una familia, pero ese ejemplo comienza por casa. Pero enséñeselo a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. Si usted agarra la palabra de Dios y educa a su hijo cristianamente, Dios se va a sentir feliz, contento, porque usted está haciendo las cosas como Dios quiere. Pero entonces, ¿cuál es el problema de muchos? Que después que han metido la pata hasta el fondo, ahí sí vienen a ver qué puede hacer Dios. A ver qué puede hacer Dios. Padre, es que mi hijo cayó en las drogas. ¿De quién es la culpa? Padre, es que mi hijo se volteó. ¿De quién es la culpa? Usted dejó que hiciera lo que le diera la gana. Y en estos tiempos donde el papá y la mamá, para quitarse el problema de los hijos, le compran un teléfono, le ponen internet y tome, mi hijo. ¿Sí? Y ustedes ni idea, pero ni remota idea, dónde se meten sus hijos. Es que yo le reviso el teléfono y no aparece nada. Mire, sus hijos ya saben borrar el IP de los celulares, que borra todo. Y usted, aunque le meta todo el dedo que quiera a ese teléfono, no va a encontrar nada. Eso ya lo saben los hijos. Y usted como bobo pensando, es que mi hijo no, eso no se mete. Eso es lo que ve, es puras comiquitas. Pero si hoy en día los hijos ven que los mismos papás hacen videos casi desnudos por TikTok, ¿qué puede hacer el hijo? Una fama superficial, una vida superficial, lejos realmente del amor de Dios. ¿Está ahí la fuerza del Espíritu Santo? No. Entonces no podemos echarle la culpa a la sociedad,
debemos echarle la culpa a los padres de familia, que no han tenido el guáramo, los pantalones y las pantaletas en el puesto para educar a sus hijos. Yo conozco padres y madres de familia que traen los hijos a misa, no aquí, o aquí, en cualquier parte, que lo sientan a su lado y ese chino no se mueve de ahí. Se para, se sienta cuando el papá y la mamá se paran y se sienta, ¿sí? Vuelvo y lo repito, yo le permito eso a un niño que tiene 1 añito, añito y medio, 2 añitos, porque no entiende todo. Pues ya un niño de 4 años. Si ya a los 4 años hace con usted lo que le dé la gana, imagine cuando tenga 15 y 16. ¿Te va a respetar? No. ¿Te va a hacer caso? No. Porque como dice la palabra de Dios, ese cuerpo no conoció vara. Porque el papá no tuvo el coraje de, ay, mi niño, ay, mi niña. No, dice la palabra de Dios, la vara corrige al hijo. Hijo consentido, vergüenza de su madre. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, fíjense cómo Dios nos dice a nosotros, tenemos el Espíritu Santo, lo hemos recibido como una ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego. ¿Aparecieron unas lenguas como de qué? Que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Como lenguas de fuego. ¿Qué quiere decirnos esto? Que nosotros tenemos la fuerza del Espíritu Santo para predicar la verdad de Dios, para anunciar la verdad de Dios, para enseñar en nuestras familias la verdad de ¿quién? De Dios. Pero si no leemos la Biblia y no escuchamos la Biblia, entonces vamos a enseñar la mentira del diablo. Aplaudimos la mentira del diablo. Ay, es que aquel cantante salió del closet. Y el chino irá limpiando la casa. Uy, ¿cuándo iré a salir yo del closet? Al hijo hay que decirle, mire hijo, eso que está haciendo esa persona está prohibido por Dios. La palabra lo dice. La palabra, Hechos de los Apóstoles lo dice. Dice, relaciones prohibidas. Va en contra de la ley de Dios. Usted no puede hacer eso porque usted está conformado por cuerpo y alma. El cuerpo se acaba, pero la alma trasciende a Dios. Esa alma tenemos que salvarla, y para salvarla debemos vivir y caminar según los preceptos ¿de quién? De Dios, porque somos templo del Espíritu Santo. Hoy no le enseñan eso a los hijos porque les da miedo. Porque les da miedo, porque no quieren, porque quieren seguir en la mentira del diablo. Así que tengan cuidado, queridos hermanos, tengamos cuidado. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Hemos recibido al Espíritu Santo en forma de lenguas para predicar. Por eso en San Marcos capítulo 16, versículo 21, versículo 15, mire lo que nos dice. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva por toda ¿La buena nueva de quién? ¿De Dios o del diablo? De Dios. Pero hoy no se anuncia la buena nueva de Dios. Hoy se anuncia la buena nueva del diablo. ¿Cuál es la buena nueva del diablo? Fíjense que cada temporada el diablo saca una buena noticia, ¿sí? Hoy en día la buena nueva del diablo es que aprobemos matrimonios igualitarios. Aprobemos leyes de aborto. Aprobemos que los hijos hagan lo que les dé la gana. Usted no puede tocar a su hijo, usted no puede maltratar a su hijo, usted no le puede pegar a su hijo, porque va preso. Esa es la buena nueva del diablo. Esa es la buena nueva de don Satanás. Esa es la buena nueva que se está predicando hoy en día a nivel de las familias, de la sociedad. Y nosotros católicos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para contrarrestar esa
palabra del diablo. ¿Qué estamos haciendo para ayudar a Dios a anunciar el reino? ¿Qué estamos haciendo? Si no conocemos al Espíritu Santo, se nos olvida hasta que somos una iglesia universal. Fíjense, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, volvamos otra vez a Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Fíjense cómo nos viene a hablar de esa universalidad de la iglesia y que muchos no queremos vivir. Escuchen. De repente, no, léalo el 9. Entre nosotros hay partos, medos y... Perdón, del 5. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones. Habían judíos llegados de todas las... que hay bajo el cielo. De todos los pueblos que hay bajo él. Eso significa la universalidad de la iglesia. Llegaron de todos los lugares que hay bajo el cielo. Católico significa universal. Y dice la palabra de Dios que cuando la gente escuchó aquel ruido estrepitoso, fueron a ver qué pasó. Y llegaron gente de todos los lugares que hay bajo el cielo. O sea que la cosita no fue pequeña, fue grande. Porque lo escuchó mucha gente. Esa es la universalidad de la iglesia. Y mire lo que pasó. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Fíjense, el Espíritu Santo hace que cada persona escuche el mensaje de Dios en su propia lengua. Por eso ustedes y yo debemos ser anunciadores de la palabra de Dios. Pero lo que pasa es que hoy en día se han cambiado los papeles. Antes, dice la palabra de Dios, los apóstoles hablaban y la gente de cualquier parte del mundo escuchaba el mensaje ¿de quién? De Dios. Lo entendía. Hoy en día el diablo, sabiendo que eso es verdad, le cambió la cosa. Ahora, hoy en día, ¿qué vemos en las sectas protestantes? Pura gente diciendo, y todo el mundo diciendo, se soltó el Espíritu Santo. ¿Y acá que lo tienen cerrado qué? No, sí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Los apóstoles hablaban y la gente les entendía en su propio idioma. Hoy en día no. Hoy en día no. Hoy en día decir cuatro tonterías, cuatro palabras que ni siquiera ellos entienden, es decir que tienen al Espíritu Santo. No. Tienen al espíritu de la mentira. Tienen al espíritu de la mentira. Fíjense lo que nos dice la misma palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, nos dice a nosotros que debemos tener cuidado con esa gente que dicen tener al Espíritu Santo, pero son mentiras. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. ¿Algunos qué? Para seguir espíritus seductores. Para seguir espíritus y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos. ¿Aparecerán qué cosa? Y como la mentira tiene las patas cortas, esa sale cada rato a la luz. Esa sale cada rato a la luz. Aparecerán hombres mentirosos. Mentirosos. Nosotros somos la iglesia de Dios. Porque yo antes era un borracho. Porque yo antes era un mujeriego. Porque antes yo tenía mujer e hijos. Porque antes yo hacía esto y ahora no. Eso se llama ser hombres mentirosos. Eso no viene de Dios. Con la conciencia marcada con la señal de los infames. Estos
¿Con la señal de qué cosa? De los infames, hombres mentirosos, hombres mentirosos. Y ciertamente dice, estos prohíben el matrimonio. ¿Y qué decía la palabra de Dios? Cuidado, huyan de las relaciones prohibidas. Hoy en día quieren prohibir el matrimonio entre un hombre y la mujer y quieren aprobar el matrimonio entre dos hombres, entre dos mujeres. Una vez un evangélico me dijo, mire, la iglesia católica son lo que le prohíbe a los curas casarse. No. La iglesia católica no prohíbe, la iglesia católica lo que dice es, aquel que quiera ser sacerdote debe ser célibe por el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, algunos nacen eunucos, otros los hacen eunucos y otros se hacen, es decir, viven como si fueran eunucos por el reino de Dios. Así de sencillo. A mí nadie me obligó a ser cura, no. Yo el día que me iba a ordenar, unos días antes me llamó el obispo, me llamó el colegio presbiteral, me sentaron y me dijeron, ¿conoces las normas? Sí. ¿Seguro que quieres ser sacerdote? Sí. Ah, bueno. Firme aquí y haga para adelante. ¿Sí? Después de haber estudiado 10 años en el seminario y haber hecho unos años de pastoral. ¿Sí? No, aquí el pastor evangélico llegó diciendo, yo soy pastor. Vengo de parte de Dios. No, hay que tener cuidado con eso, porque primera de San Juan, en la primera carta del apóstol San Juan, nos dice que debemos aprender a examinar los espíritus para saber si eso viene de Dios. San Juan capítulo 4, versículo 1. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. No se fíen de cualquier. Vengo con el Espíritu de Dios, aleluya, Dios me mandó. No se fíen de cualquier inspiración, porque como decíamos en 1 Timoteo, son hombres mentirosos. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. Examinen para ver si eso viene de dónde. Hay algunos que no lo examinan. Échale para adelante, ¿sí? Eche para adelante. Si usted dice que viene de Dios, aleluya, vamos a creerle, hágale. Después están arrepentidos. Después vuelven como el Chavo del 8. Vuelve el perro arrepentido, con el rabo entre las piernas, con el hocico caído, muerto de vergüenza porque no le hizo caso a Dios. Dios, ¿qué le dijo? Examinen los espíritus. Ay, padre, pero es que él se convirtió. Examinen los espíritus para saber si eso viene de Dios, porque el diablo también hace mentira y es bien puerco. Porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Vuélvaselo a repetir. Porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Andan por el mundo muchos falsos profetas. Muchos falsos profetas que no quieren creer y dicen entonces, es que ¿quién le dijo a usted que el cura podía perdonar pecado? El maldito el hombre que confía en el hombre. Y ustedes le creen. San Juan capítulo 20 versículo 22. Con esta cita terminamos. Escuchen. Por eso Dios dice, examinen los espíritus para saber si viene de quién. De Dios. San Juan capítulo 20, versículo 22. Dicho esto, sopló sobre ellos. ¿Sopló sobre quiénes? Sobre ellos. ¿Y quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran ellos? Los apóstoles, los ministros de Dios, aquellos que el Señor formó por 3 años que estuvieron con Él, les enseñó a bautizar, les enseñó a perdonar los pecados, les enseñó la Eucaristía, y después que Cristo murió y resucitó y antes de irse al cielo, les dijo, reciban, ¿a quién? Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos y reciban al Espíritu. ¿A quién le dijo eso? A los apóstoles. A quienes recarguen de sus pecados. ¿Qué significa recargar? Muy bien. A quienes descarguen. ¿A quienes?
descarguen. ¿Qué significa descargar? Quitar. Y en este caso sería perdonar, porque la palabra de Dios es clara. De todo depende de las traducciones. Ahí debe decir claramente: a quienes perdonen los pecados serán liberados. ¿Serán? ¿Qué significa eso? Perdonados. Y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Y a quienes no se los perdonen, le quedarán sin mandato de Dios. Mandato de Dios. ¿Y cómo nos cuesta creerle a Dios? ¿Cómo nos cuesta creerle a Dios? Pues pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de que cada día podamos nosotros recibir la fuerza del Espíritu Santo. Que podamos hacer las cosas para agradar a Dios. Conocer al Espíritu Santo significa que somos templo del Espíritu Santo, que debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. No es el espíritu de la mentira, es el espíritu de la verdad, porque el padre de toda mentira se llama... Ay, convencidos están ustedes. No. Están convencidos ustedes, a ver. Porque el padre de toda mentira, ¿cómo se llama? Satanás o el diablo. Diablo o Satanás, o Lucifer, o el cachúo, o el patecabra, como usted lo quiera llamar, ¿sí? Ese es el padre de toda mentira.